Cordial saludo, soy Jorge Mario Cuartas Herrera y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de nuestro canal. En esta oportunidad iniciaremos la lectura del fascinante libro El espejismo de Dios de Richard Dawkins. En el prólogo de su obra, Dawkins señala que muchas personas criadas en religiones pueden sentirse infelices o preocupadas por las acciones asociadas con ellas, pero quizás no son conscientes de que tienen la opción de renunciar a esas creencias. Para ilustrar esto, comparte la experiencia de su esposa, quien de niña odiaba la escuela y deseaba irse, pero nunca se lo dijo a sus padres por desconocimiento de que tenía esa opción. Según el autor, esto subraya la falta de conciencia sobre la posibilidad de abandonar la religión de los padres. Dawkins presenta su libro como una herramienta para hacer conscientes a esas personas de que el ateísmo es una opción válida y noble. Escuchen ustedes las provocadoras palabras del autor, abro comillas: imagine junto a John Lennon un mundo sin religión. Imagine que no existen terroristas suicidas, que no existió el 11 de septiembre ni el 7 de julio, y que no existieron ni las cruzadas ni las cacerías de brujas, ni el complot de la pólvora, ni la partición india, ni las guerras palestina-israelíes, ni las masacres serbias, croatas, musulmanas, ni persecución de judíos como asesinos de Cristo, ni problemas en Irlanda del Norte, ni asesinatos por honor, ni evangelistas televisivos de trajes brillantes y de abombados peinados estafándole su dinero a las personas crédulas. Dios quiere que usted dé hasta que duela. Imagine que no existieron los talibanes que explotaron las estatuas antiguas, ni decapitaciones públicas de blasfemos, ni azotes sobre pieles femeninas por el crimen de mostrar unos centímetros de ella. Cierro comillas. Posteriormente, Dawkins ofrece un adelanto de los temas tratados en su libro, afirmando que, para aquellos que ven el agnosticismo como una posición razonable, pero perciben el ateísmo como dogmático, el segundo capítulo, la hipótesis de Dios, puede cambiar su opinión al presentarla como una hipótesis científica sujeta al mismo escepticismo que cualquier otra. Para quienes creen que hay argumentos filosóficos o teológicos sólidos a favor de la existencia de Dios, el autor invita a leer el tercer capítulo, en el que aborda estos argumentos y revela su debilidad. Dawkins también desmonta la noción de diseño divino en el capítulo cuarto, explicando cómo la selección natural puede explicar la aparente complejidad y diversidad de la vida. En el capítulo 5 explora las raíces antropológicas de la religión para aquellos que encuentran la creencia generalizada como evidencia de su validez. Para los que ven la religión como necesaria para la moralidad, Dawkins invita a leer los capítulos 6 y 7 que desafían esta idea. Además, en el capítulo 8 invita a reflexionar sobre los efectos negativos de la religión en el mundo. Adicionalmente, aborda el adoctrinamiento infantil como un factor significativo en la persistencia de la religión, sugiriendo que la religión a menudo se hereda de los padres y la comunidad en la que se nace, más que como resultado de una elección informada. Pero leamos ahora, como es nuestra costumbre, otro de los apartes del libro que venimos estudiando. Abro comillas. Todo el asunto de la religión es el tema del capítulo 9, el que también incluye mi tercera forma de hacerlo consciente. De la misma manera que las feministas se sienten maltratadas cuando escuchan él en vez de él o ella, u hombre en vez de humano, yo quiero que todos retrocedan asqueados cuando quiera que escuchen una frase como niño católico o niño musulmán. Hable de un niño de padres católicos si usted quiere, pero si usted escucha a alguien hablar de un niño católico, deténgalo y cortésmente señálele que los niños son demasiado jóvenes para saber dónde están parados en esos asuntos, exactamente igual a como son demasiado jóvenes para saber dónde están parados en economía o en política. Precisamente debido a que mi propósito es hacerlo consciente, no me disculparé por mencionar esto aquí en el prefacio, así como en el capítulo 9. Uno no puede cansarse de repetirlo. Lo diré de nuevo, que no es un niño musulmán, sino un niño de padres musulmanes. Ese niño es demasiado joven para saber si él es un musulmán o no. Los niños musulmanes no existen. Los niños cristianos no existen. Los capítulos 1 y 10 comienzan y culminan este libro explicando que, en sus diferentes formas, como un apropiado entendimiento de la magnificencia del mundo real,
aunque nunca se convertirá en una religión, puede llenar el rol inspiracional que la religión ha, histórica e inadecuadamente usurpado. Mi cuarta forma de hacerlo consciente es el orgullo ateo. Ser ateo es algo por lo que no hay que pedir disculpas. Al contrario, es algo sobre lo que se debe estar orgulloso, erguido frente al horizonte, porque el ateísmo casi siempre indica una saludable independencia de pensamiento y, de hecho, una mente saludable. Existen muchas personas que saben, en lo profundo de su corazón, que son ateas, pero no se atreven a admitirlo frente a sus familiares, o ni siquiera, en algunos casos, a ellas mismas. Parcialmente, esto es debido a que la mismísima palabra ateo ha sido asiduamente construida como una etiqueta terrible y amenazadora. El capítulo 9 cita la tragicómica historia de la comediante Julia Schnecke sobre el descubrimiento por parte de sus padres, al leer un periódico, que ella se había convertido en atea. Ellos podían hasta soportar que ella no creyese en Dios, pero una atea, la voz de la madre se elevó hasta convertirse en un alarido. Cierro comillas. Para terminar nuestra lectura del día de hoy, digamos que Dawkins presenta una visión de la religiosidad en Estados Unidos como sorprendentemente arraigada. Hacer chistes sobre religión en ese país, nos dice, a menudo es tan tabú como quemar una bandera en la American Legion, destacando la resistencia cultural a la crítica religiosa. Además, señala que el estatus de los ateos en Estados Unidos es comparable al de los homosexuales hace medio siglo, argumento que respalda con encuestas en las que se evidencia una menor aceptación hacia los ateos en comparación con otros grupos. Dawkins hace referencia a John Stuart Mill para ilustrar la larga historia de escepticismo religioso entre los pensadores brillantes. Por otra parte, el autor nos dice que aunque los ateos y agnósticos superan en número a muchos grupos religiosos en Estados Unidos, carecen de la influencia política organizada de otros grupos religiosos. Dawkins sostiene que la fe religiosa puede considerarse una delusión, en el sentido de una creencia persistente a pesar de la evidencia contradictoria, citando ejemplos de sus propias interacciones con la comunidad religiosa. Finalmente, el biólogo aboga por una mayor apertura hacia la crítica religiosa y la discusión racional, confiando en que la exposición a tales ideas puede llevar a una pérdida de la fe. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que nos ocupamos del prólogo del libro El espejismo de Dios de Richard Dawkins. Los invito a darle like, a compartir esta información y a suscribirse al canal para que sigamos aprendiendo juntos. Gracias por escuchar.